Ixchel van de Velde nació el 21 de julio de 1991 en Terneuzen, Países Bajos. Vivió y creció junto a sus padres en un camping que ellos administraban. La niña tenía un hermano menor, 2 años más joven que ella. Cuando tenía 8 años, sus padres se separaron, pero logró mantener una relación cercana con ambos. La vida de Ixchel no fue fácil desde el principio. Nació prematura y pasó varias semanas en el hospital conectada a equipos de soporte vital. Sus padres estaban muy preocupados y se sintieron aliviados cuando todo salió bien. Cuando Ixchel tenía 3 años, sus padres descubrieron su lado creativo. Le encantaba dibujar, y con el tiempo su habilidad mejoró cada vez más. Así fue como Ixchel decidió convertir su pasión en un negocio rentable. Ella quería convertirse en diseñadora. Por eso a los 18 años ingresó en una escuela de moda en Ámsterdam. Siempre fue muy atenta con su familia y amigos. Sin embargo, no le gustaba estar en el centro de atención y parecía bastante reservada. En lugar de eso, era muy selectiva a la hora de hacer nuevas amistades. Cuando Ixchel terminó sus estudios en diseño y moda en Ámsterdam, se mudó a un pequeño pueblo llamado Ossenburg, con una población de aproximadamente 5.000 habitantes, cerca de Terneuzen. Esto le permitió estar más cerca de su familia. Además, el pueblo era ideal para iniciar un negocio. Allí abrió su propio taller de costura y encontró la ubicación perfecta en el centro del pueblo. El éxito en este emprendimiento fue un motivo de gran orgullo para ella. De inmediato comenzó a recibir una gran cantidad de clientes. Al principio eran personas comunes, pero luego llegó un grupo teatral completo para el que confeccionó vestuarios. En cualquier caso, abordaba todas las tareas con una enorme pasión, ya que disfrutaba mucho de esta actividad. Durante este periodo, Ixchel fortaleció aún más sus lazos familiares. Su abuela vivía en el camino hacia el taller, por lo que a menudo pasaba a visitarla. Tomaba una taza de café antes de empezar a trabajar. Ixchel se convirtió en una mujer de negocios exitosa que construía su empresa con amor y dedicación. Parecía que todo estaba marchando de la mejor manera posible. En la primavera de 2020, la actividad comenzó a intensificarse cerca del taller de Ixchel. En la casa vecina, otra mujer emprendedora abrió su negocio. Se trataba de Sandra, una belga de 44 años, quien compró el local y lo unió a su apartamento. Allí inauguró una pequeña tienda dedicada a la temática esotérica. En su establecimiento se podían encontrar todo tipo de artículos rituales, cartas del tarot, velas aromáticas y otros objetos relacionados con esta temática. En ese momento, Sandra estaba casada con un hombre llamado Félix, quien tenía 9 hijos de diferentes relaciones. La dueña de la tienda conoció a Ixchel cuando ésta entró a su local por primera vez. Desde ese momento comenzaron a relacionarse estrechamente. Las dos mujeres se hicieron muy cercanas. Según Ixchel, su relación se convirtió en una verdadera amistad. Sin embargo, los familiares de la protagonista nunca compartieron su cálido afecto hacia Sandra desde el principio. Desde el primer encuentro, Sandra dejó la impresión de ser una mujer inquietante y un tanto extraña. Sin embargo, Ixchel atribuía esto a su excentricidad y al ámbito en el que trabajaba. No obstante, los familiares no se equivocaron en su juicio. A finales de 2020, la relación entre ellas se deterioró considerablemente. Fue durante este periodo cuando Ixchel finalmente confesó a su familia que llevaba tiempo teniendo serias discrepancias con Sandra, aunque evitó entrar en detalles. Su madre y su hermano asumieron que la principal causa de estas tensiones era el confinamiento por la pandemia de COVID-19 y las restricciones posteriores que habían afectado gravemente a los negocios. Por supuesto, en este contexto, los emprendedores enfrentaban grandes dificultades, especialmente aquellos cuyos productos no se consideraban de primera necesidad. La mañana del 15 de diciembre de 2020, Ixchel van de Velde, de 29 años, llamó a su madre, Miranda, mientras caminaba hacia su taller de costura. Ambas conversaban animadamente sobre las nuevas medidas estrictas que el gobierno había decidido implementar, medidas que claramente impactarían aún más negativamente en el negocio de Ixchel. Durante la llamada, Miranda escuchó el sonido de la puerta del taller abriéndose, pero de repente la conversación se interrumpió inesperadamente. La madre pensó que podría haberse tratado de un problema con la conexión o que Ixchel había encontrado a alguien y colgado el teléfono. Tal vez estaba ocupada, por lo que Miranda no quiso molestarlas. Sin embargo, fue la última vez que la familia escuchó su voz.
Más tarde, durante el día, intentaron contactarla varias veces por teléfono, pero no tuvieron éxito. En cambio, Ixchel comenzó a responder a sus familiares y amigos enviando mensajes de texto de manera inesperada. Al principio, esto parecía inusual, algo que no correspondía a la personalidad de Ixchel, quien solía disfrutar de largas charlas telefónicas, pero no se le dio mucha importancia en ese momento. Sin embargo, pronto quedó claro que algo no estaba bien. La madre de Ixchel, Miranda, notó que el estilo de los mensajes de texto no coincidía en absoluto con la forma de escribir de su hija. Ante esto, decidió investigar por sí misma y se dirigió al apartamento de su hija hacia la tarde, cuando Ixchel ya debería haber regresado de su taller. Al llegar, encontró al gato de Ixchel, que estaba hambriento y solo, algo completamente fuera de lo común, ya que su hija nunca habría dejado a su mascota en esas condiciones. Ixchel siempre se apresuraba a regresar del trabajo para alimentar a su querido animal. No pudieron ponerse en contacto con ella. En el apartamento estaban todas sus pertenencias y documentos, pero el teléfono móvil de Ixchel no estaba allí. Desde la casa de su hija, Miranda llamó a su hermano, el hermano de Ixchel, y le contó sobre los extraños sucesos, los mensajes sospechosos y que no podía encontrar a su hija en casa. Entonces la mujer decidió ir a la casa de su madre, la abuela de Ixchel, que vivía a unos 10 minutos a pie del taller. Lamentablemente, la abuela tampoco había visto a su nieta en todo el día. Era martes, un día laborable, así que la madre decidió ir al taller con la esperanza de que Ixchel estuviera simplemente muy ocupada con el trabajo y no hubiera tenido tiempo de regresar a casa. Pero allí también encontró el lugar completamente vacío. Después de revisar todos los lugares, la madre de Ixchel, Miranda, decidió visitar a algunas de las amigas de su hija que vivían cerca. Para su sorpresa, descubrió que Ixchel tampoco se había comunicado con ellas por teléfono. En su lugar, les había enviado mensajes de texto. Lo que sorprendió a Miranda fue que esos mensajes eran exactamente los mismos que ella había recibido. Estaban completamente despersonalizados y contenían información vaga y confusa. Ixchel había dicho que necesitaba tiempo para recuperarse, pasar un tiempo a solas, por lo que se iba, pero no especificaba a dónde. Esto no era típico de ella. La protagonista de esta historia claramente tenía muchas responsabilidades como su gato y su familia. Nunca había tenido problemas graves y no podía simplemente desaparecer de manera tan espontánea. Finalmente, la madre decidió intentar nuevamente contactar a su hija, enviándole un mensaje de texto. Al recibir una respuesta, decidió llamar inmediatamente a Ixchel para hablar con ella y aclarar la situación. El primer intento de llamada pasó, pero fue rechazado de inmediato. En el siguiente intento, la llamada se desvió directamente al buzón de voz. Esta extraña situación inquietó profundamente a Miranda. De repente, recibió una llamada de un hombre que se presentó como Félix. Él confesó que Ixchel había sido su amante. Para Miranda, esta revelación fue un verdadero shock. Nadie sabía que su hija tenía una relación con un hombre casado. A Félix, el esposo de Sandra, lo consideraban solo un amigo, pero él reveló que llevaban varios meses siendo pareja. Lo que más le preocupaba al hombre era que recibía los mismos mensajes absurdos en lugar de llamadas, igual que los demás. Era consciente de que algo andaba mal y tenía la esperanza de descubrir qué había sucedido con la madre de la desaparecida. Sin embargo, ella tampoco sabía a dónde había ido Ixchel. Cuando el hermano de Ixchel llegó a casa, él y su madre lograron acceder a las redes sociales de la joven. La familia revisó minuciosamente los mensajes y las últimas conexiones, con la esperanza de encontrar algo sospechoso. ¿Y si había quedado con alguien y no volvió después de esa cita? ¿Y si había recibido amenazas? Lamentablemente, un análisis rápido de la cuenta no reveló ninguna pista. Entonces, la familia decidió acudir a la policía, después de haber pasado casi todo el día buscando a su hija. Cuando Miranda llegó a la comisaría con su hijo, le explicaron que Ixchel era una adulta y tenía derecho a ir a donde quisiera sin dar explicaciones. Los policías no veían sentido en iniciar una búsqueda. No había indicios de que algo malo le hubiera ocurrido. En su casa y en su taller, la familia no encontró señales de allanamiento ni de lucha. Ella no había sido víctima de acoso y nadie había presenciado nada sospechoso. Sin embargo, el hermano insistía en que los mensajes de Ixchel no eran propios de ella. Claramente, alguien más los estaba enviando.
La joven no respondía a las llamadas y todo indicaba que algo muy grave podía estar ocurriendo. Pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Los agentes de la ley se mantuvieron firmes en su postura. Entonces la familia de Ixchel decidió tomar cartas en el asunto por su cuenta. Recorrieron la ciudad, inspeccionaron todos los lugares donde ella podría haber estado, repartieron folletos y entrevistaron a los residentes locales con la esperanza de obtener información valiosa sobre el paradero de la desaparecida, pero todo fue en vano. Los familiares de Ixchel volvieron a la comisaría e insistieron una vez más en las extrañas circunstancias que rodeaban su desaparición. Parecía que habían logrado convencer a la policía de que el teléfono de la desaparecida probablemente estaba siendo usado por algún delincuente que podría estar involucrado en su desaparición. Esto permitió persuadir a los oficiales para que comenzaran a actuar, pero solo de palabra. En realidad, no hicieron ningún movimiento y seguían creyendo que ella estaba bien y que pronto regresaría. El 1 de enero de 2021, los familiares de Ixchel, de 29 años, recurrieron a las redes sociales. La familia Van de Velde empezó a involucrar en la investigación a todas las personas posibles. Entre ellas estaba Sandra, cuyo negocio se encontraba cerca del taller de Ixchel. Sandra participó personalmente en muchas operaciones de búsqueda. Además, publicó activamente información sobre la desaparición de la joven en las redes sociales, con el objetivo de atraer a cualquier posible testigo. Inicialmente, los familiares de Ixchel no sabían cómo había terminado el conflicto entre las mujeres. Sandra no daba ningún comentario detallado. En particular, le molestaba mucho el tema de las posibles infidelidades de su esposo, Félix. El propio Félix también estaba muy angustiado. Se acercó a la familia de la desaparecida y les habló sobre el triángulo amoroso que se había formado. Ahora, este asunto despertaba un gran interés entre los familiares. Ellos esperaban que esta información lograra despertar un mayor interés también en la policía. El hermano y la madre de Ixchel fueron a la tienda de Sandra para hablar con ella. La mujer respondió que no tenía idea de lo que le había sucedido a Ixchel ni de dónde podría estar ahora. Los familiares de la desaparecida consiguieron su permiso para inspeccionar el local. La madre y el hermano recorrieron el lugar tratando de encontrar algún objeto que Ixchel pudiera haber usado o que le hubiera desaparecido. Por supuesto, lo que más les interesaba era el teléfono de la joven. En el armario, el hermano realmente encontró un dispositivo que parecía un teléfono, pero nadie podía confirmar con certeza si pertenecía a su hermana. La tarjeta SIM en el dispositivo claramente había sido reemplazada, ya que la llamada no se pudo realizar. Sandra notó su interés por el teléfono y echó a ambos. Todo esto les pareció extraño, pues la mujer claramente estaba ocultando algo. Por lo tanto, la madre y el hermano volvieron a la policía y les informaron sobre este nuevo hallazgo. Esta información realmente llamó la atención de los detectives. Ahora, la policía se involucró más activamente en la investigación. Trajeron especialistas con perros entrenados, quienes examinaron el taller de la desaparecida. Los perros rápidamente se interesaron en la tienda de artículos esotéricos de Sandra y se dirigieron allí. Luego, su atención los llevó al malecón. Los familiares sabían que Ixchel solía pasear por esa zona con frecuencia, y los animales tienen ahí por el valle. Se decidió subir a una embarcación, llevar equipo especializado para sonar el fondo y continuar la búsqueda de esa manera. La operación de búsqueda continuó durante todo el día, pero incluso al caer la tarde no se logró encontrar nada, aunque los perros saltaban frecuentemente al agua y buscaban activamente, lo que solo confirmaba las sospechas de que algo importante podría estar allí. Al día siguiente se incorporaron buzos al operativo, quienes comenzaron a examinar el fondo del agua. Finalmente, los buzos concluyeron que se trataba de un cuerpo de agua muy poco profundo, en el que no había nada sospechoso. Los perros podían estar reaccionando a un olor residual, pero si había algo allí, tendrían que seguir buscando más adelante, a lo largo del canal. Sería imposible ocultar el cuerpo de una joven de casi 180 centímetros de altura en un lugar así. Una vez que los policías se aseguraron de que no había nada en el área, decidieron ampliar el perímetro de búsqueda. De manera inesperada, un oficial de policía llegó a la casa de la familia Van de Velde y les informó que habían encontrado a Ixchel. La habían detenido en una fiesta rave, después de la cual terminó en prisión.
Se alegaba que la joven se había pasado de copas y había tenido un comportamiento agresivo. Por supuesto, los familiares no creían que Ixchel, de 29 años, pudiera hacer algo así, pero tenían que verificar todo. Por un momento, surgió la esperanza de que la desaparecida estaba bien. Aunque se había metido en problemas, todo eso parecía algo menor en comparación con lo que habían temido. Lamentablemente resultó que los policías se habían equivocado. Era otra joven. Después de este malentendido, las autoridades informaron a la familia que ya no se les permitía continuar con su propia investigación, ya que la policía finalmente había decidido iniciar la búsqueda de manera formal. Ixchel van de Velde fue oficialmente declarada desaparecida. Para el martes 9 de febrero de 2021, Ixchel llevaba casi 2 meses desaparecida. Las autoridades comenzaron a investigar a fondo el taller de la joven desaparecida y luego decidieron ampliar la búsqueda. La opinión de la familia Van de Velde sobre Sandra también fue tomada en cuenta. Ella se convirtió en la principal sospechosa debido a su comportamiento extraño y el posible motivo para cometer el crimen. La policía planeaba realizar un registro en la propiedad de su tienda y su casa. Al final del día, Sandra fue llevada a la comisaría. Los detectives hablaron largo rato con la sospechosa y rápidamente encontraron una discrepancia en su testimonio. Ella confesó que la última vez que vio a Ixchel fue el 14 de diciembre, el día antes de su desaparición, y que el 15 de diciembre la joven no se presentó en su tienda. Sin embargo, cuando revisaron el teléfono móvil de Sandra, descubrieron que ella había grabado un video el 15 de diciembre. En ella estaba la mano y el teléfono móvil de la desaparecida en el momento de desbloquearlo. Esto claramente indicaba una mentira. Además, los investigadores sugirieron que no se trataba de un video accidental. Parecía que Sandra había grabado discretamente para conocer el código de desbloqueo de la pantalla del smartphone de su rival. Indirectamente, esto indicaba que la mujer tenía acceso al teléfono de la desaparecida. Y fue ella quien enviaba esos mensajes sospechosos a todos los amigos y familiares de Ixchel. La mentira de la sospechosa hizo que la policía actuara con más determinación. Fue arrestada. Ahora los criminólogos registraban más detenidamente la tienda de Sandra y rápidamente encontraron una gran mancha de sangre en su alfombra. La tienda estaba conectada con el apartamento en el que vivía. Registraron todo y allí encontraron aún más manchas sospechosas, especialmente en el baño. Durante el registro, los policías lograron descubrir un móvil, el mismo teléfono que había llamado la atención del hermano de Ixchel. Claramente pertenecía a la desaparecida. La noticia más aterradora para la familia Van de Velde fue el cambio de estatus de la operación, de investigación de desaparición a investigación de asesinato. Durante los registros en la casa y el local de Sandra se encontraron demasiadas manchas de sangre. Las pruebas posteriores confirmaron que todas pertenecían a la desaparecida. Esto daba motivos sólidos para suponer que ya no estaba viva. Mientras tanto, continuaron los interrogatorios a la sospechosa. Los detectives trataban de entender qué había hecho con su vecina. Lamentablemente, no lograron obtener una confesión de Sandra, ni siquiera bajo la presión de las pruebas. Los investigadores volvieron a su tienda, continuaron la búsqueda y entrevistaron a los vecinos. Cuanto más duraba, más pruebas indirectas reunían los detectives contra la principal sospechosa. Se consideraba que era ella la culpable de la muerte de Ixchel. Cuando todo se hizo evidente, Sandra comenzó a echar la culpa a su esposo Félix. Los agentes de la ley hablaron con el hombre. Rápidamente demostró que no tenía nada que ver con lo ocurrido. Sin embargo, él mismo tenía sospechas fundadas sobre su esposa. Según sus palabras, Sandra debía ser la culpable. El hombre recordaba cómo, unas semanas antes del arresto de su esposa, su hijo mayor, de 13 años, había ayudado a su madre a llevar un paquete muy pesado, envuelto en varias capas de bolsas de basura. Era extremadamente pesado y desprendía un olor desagradable y fuerte. Todavía se requería encontrar el cuerpo. Según los detectives, ese paquete podría contener los restos de la desaparecida. Las autoridades duplicaron los esfuerzos. La búsqueda continuó hasta el 16 de febrero. Finalmente, la familia Van de Velde fue notificada de que se habían encontrado fragmentos no identificados de un cuerpo femenino. En un canal se hallaron varias partes,
Todo fue transportado al laboratorio forense para su análisis. Se pudo determinar rápidamente que, con alta probabilidad, los restos pertenecían a Ishel. Sin embargo, para una identificación al 100% se necesitaban más fragmentos. A Sandra la consideraban la asesina, pero surgían dudas razonables sobre cómo una mujer tan pequeña podría haber hecho algo contra Ishel, que era más alta y corpulenta. La protagonista de la historia medía alrededor de 180 centímetros y pesaba unos 80 kilos, mientras que su amiga Sandra medía 155 centímetros y pesaba no más de 50 kilos. Era delgada y frágil, lo que hacía difícil imaginar cómo podría haber acabado con alguien más grande. Sin embargo, la policía insistía en que Sandra era la culpable del crimen. Ahora los detectives decidieron obtener los datos del GPS del coche de la principal sospechosa. Esto ayudó a demostrar que había estado en el canal para deshacerse de las partes del cuerpo. El momento coincidía con el testimonio de Félix sobre el traslado del pesado y sospechoso paquete. También se entrevistó al hijo de 13 años de la posible asesina, quien confirmó las palabras de su padre sobre un paquete muy pesado y maloliente, envuelto en varias capas de plástico negro. Las sospechas contra Sandra se reforzaban cada vez más. Se encontraron partes de la víctima en un canal entre dos ciudades. Estaban en una esclusa cerca de la frontera con Bélgica. Lamentablemente, la policía solo halló algunos fragmentos del cuerpo, y ahora era necesario localizar el resto para realizar un análisis completo. La causa de muerte de la joven seguía siendo incierta. Para continuar la búsqueda, se utilizaron perros nuevamente. Era evidente que en el canal debían encontrarse otras partes del cuerpo. Cuando los animales llegaron al lugar, inmediatamente comenzaron a buscar y a entrar al agua con frecuencia. Un olor característico en el ambiente los guiaba, lo que resultó ser de gran ayuda. En los días siguientes, se logró recuperar todas las partes del cuerpo de Ishel van de Velde. Ahora la familia esperaba los resultados de la autopsia para finalmente poder darle sepultura. Para sus seres queridos, todo lo ocurrido fue una experiencia profundamente dolorosa y difícil de superar. El hermano de Ishel sufrió un trastorno de estrés postraumático y necesitó 9 meses de rehabilitación en una clínica para recuperarse. Todo esto sucedió en un contexto complicado, marcado por el confinamiento y la espera de las audiencias, lo que hizo la situación aún más difícil para la familia. Según los hallazgos, después del fallecimiento de Ishel van de Velde, su cuerpo habría permanecido un tiempo en la tienda de Sandra, quien luego decidió deshacerse de él. Se cree que habría manipulado los restos en su apartamento durante momentos en los que se encontraba sola. La principal sospechosa negó su responsabilidad desde el principio, ofreciendo declaraciones confusas y cambiantes a lo largo del tiempo. En las etapas iniciales de la investigación, los detectives consideraban una posible versión basada en el testimonio de Sandra. Según ella, la mañana del 15 de diciembre, día de la desaparición, Ishel habría acudido a su lugar de trabajo y buscado a Sandra para tratar de resolver sus diferencias relacionadas con Félix. Sandra afirmó que la discusión se intensificó y que Ishel actuó de manera muy emocional, lo que llevó a una situación difícil de controlar. Según su relato, en medio del enfrentamiento, Ishel tropezó accidentalmente y se golpeó la cabeza contra un radiador de la cocina. Sandra dijo haberse asustado y, presa del pánico, decidió ocultar lo ocurrido. Más tarde habría tomado la decisión de trasladar los restos fuera de la ciudad. Sin embargo, los investigadores no daban crédito a esta versión de los hechos. Según su opinión, no se trataba de un accidente, sino de un asesinato premeditado motivado por los celos. Creían que Sandra había planeado cuidadosamente cada paso, incluido averiguar con anticipación el código de acceso al teléfono móvil de su rival para usarlo en el envío de mensajes falsos. Incluso había grabado un video para lograr este propósito, lo que indicaba que el plan ya estaba en marcha antes del incidente. Más tarde, varios vecinos declararon que habían escuchado ruidos extraños y sonidos similares a gemidos femeninos provenientes del local de Sandra. Ahora comprendían que, probablemente, habían presenciado los últimos momentos de vida de Ishel. Pasó mucho tiempo antes de que se completara la preparación para el juicio, que finalmente comenzó en noviembre de 2022. El proceso duró 2 días completos. Durante las audiencias, Sandra respondió a las preguntas con inseguridad, guardó silencio en varias ocasiones o aseguró no saber nada.
A lo largo de la investigación y mientras esperaba el juicio, su versión de los hechos cambió 3 veces. Además, Sandra contó versiones completamente diferentes en varias ocasiones. Finalmente hizo una nueva declaración diciendo que quería contar la verdad. Admitió que efectivamente había matado a Ishel, pero aseguró que fue un accidente, como habían sospechado las autoridades. El motivo del conflicto fueron los sentimientos hacia Félix. Los familiares de Ishel sabían que ella estaba enamorada de alguien, pero desconocían que se trataba de un hombre casado, ni las consecuencias que eso podría traer. Ishel siempre fue reservada y no compartía detalles sobre su relación. Estaba claramente angustiada y veía en ello un problema, pero prefería enfrentarlo sola. Sandra explicó que al principio ambas vecinas habían desarrollado una buena relación e Ishel llegó a ser parte cercana de su entorno. Con el tiempo, Ishel también se fue acercando a Félix y poco a poco ambos se dieron cuenta de que tenían sentimientos mutuos. Más tarde, cuando Sandra descubrió la relación, perdió el control y les exigió poner fin a ese romance prohibido. El fatídico día, el 15 de diciembre, Ishel decidió hablar una vez más sobre la relación con Félix. Sin embargo, la conversación no transcurrió en calma. Ishel empujó a Sandra y la situación rápidamente escaló en un conflicto. Sandra cayó al suelo, llena de ira. Se levantó bruscamente y empujó a Ashel, quien también cayó y se golpeó la cabeza contra la esquina de un radiador. La primera parte de la historia sobre la discusión parecía bastante creíble, pero Sandra terminó su confesión afirmando que todo había sido un accidente. Por supuesto, nadie creía en su versión. Se pensaba que Sandra había utilizado algún objeto contundente para golpear la cabeza de Ishel intencionadamente, acercándose por detrás. En cualquier caso, su testimonio fue cuestionado, ya que había cambiado su historia por cuarta vez. La confianza en ella se había perdido por completo. El abogado intentó centrarse en el argumento de que Sandra no podría haber hecho frente físicamente a una mujer más grande como Ishel. Sin embargo, este argumento se veía obstaculizado por la falta de un arma del crimen. Durante el juicio, una testigo declaró que había visitado el taller de la fallecida el 15 de diciembre. Para su sorpresa, en lugar de encontrar a Ishel, vio a Sandra. Ella le entregó el objeto que la mujer había pedido. En ese momento, la cliente escuchó un extraño sonido proveniente de los probadores, algo que le pareció un suspiro o gemido. Sandra se disculpó y se retiró por unos minutos, pero cuando regresó, el extraño sonido ya no se repitió. Sin embargo, lo que resultó aún más extraño fue una declaración que Sandra hizo a la clienta. Supuestamente había estado pensando en ir a prisión porque sentía que podría haber hechole daño a alguien. En ese momento, la frase pareció fuera de lugar y rara, por lo que la visitante no le prestó mucha atención y se fue. Uno de los argumentos más convincentes de la acusación fue el video en el que aparecía la mano de Ishel. Sandra lo grabó discretamente con el fin de descubrir el código de acceso al teléfono móvil de la víctima. La fiscalía consideraba que el asesinato había sido premeditado. Había razones para creer que la víctima había sido mantenida cautiva durante un tiempo considerable antes de ser asesinada. Se encontraron signos de ataduras en su cuerpo, lo que hacía suponer que podría haber sido amarrada a una silla. El estado de los restos no permitía evaluar completamente los tormentos que la joven había sufrido. Se encontraron claros signos de asfixia, lo que llevó a la conclusión de que Sandra mató a la víctima de esta forma y que después del golpe en la cabeza, Ishel aún seguía viva. Sandra, de 46 años, fue declarada culpable de asesinato en primer grado y condenada a 18 años de prisión. Además de la pena de cárcel, Sandra debe pagar 200.000 euros como compensación a la familia de Ishel. La acusada inmediatamente manifestó su desacuerdo con la sentencia y anunció que apelará ante el Tribunal Supremo. Esto fue una mala noticia para los familiares de la víctima, ya que es posible que tengan que enfrentarse nuevamente al asesino en el tribunal. El hermano de Ishel decidió rendir homenaje a las personas que ayudaron a encontrar el cuerpo de su hermana. Por eso, adoptó un perro rastreador y planea entrenarlo para salvar vidas. Si te ha gustado mi trabajo, suscríbete al canal, apoya el video con un like y además vamos a discutir esta historia en los comentarios. Muchas gracias y hasta pronto.